Buenos días, estudiantes de décimo año de educación básica. Hoy martes 23 de febrero del 2021 vamos a dar inicio a nuestro repaso de la asignatura Ciencias Sociales correspondiente al segundo trimestre de la tercera etapa, indicándoles, estudiantes, que vamos a repasar la semana 14 con el tema Los flujos migratorios en Latinoamérica y la semana 16 con el tema El desarrollo en el mundo. Bien, empecemos con la semana 14, los flujos migratorios en Latinoamérica. Siglos XIX y XX. Una vez que alcanzaron la independencia, los países latinoamericanos tendieron a levantar las restricciones para el ingreso de extranjeros e impulsaron programas de colonización agrícola. Alentados por la pobreza en sus países de origen, muchos europeos marcharon hacia Latinoamérica. A partir de la década de 1870, la migración europea hacia Latinoamérica se incrementó considerablemente, atraídos por las oportunidades que ofrecían algunos países de América Latina. Muchos europeos decidieron migrar. Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Chile fueron los países que mayor cantidad recibieron. La Gran Depresión puso fin a la llegada masiva de migrantes europeos a Latinoamérica. En las décadas de 1930 y 1940 se mantuvieron algunos flujos migratorios menores, compuestos por europeos que escapaban de la persecución, especialmente del fascismo y del nazismo. A mediados del siglo XX, Latinoamérica experimentó un crecimiento demográfico notable, acompañado de una intensa migración desde las zonas rurales hacia las urbanas. Este fenómeno impulsó el proceso de urbanización en estos países. Como podemos observar en el siguiente gráfico, en la segunda mitad del siglo XIX, Cuba y Perú trajeron mano de obra china para las plantaciones. Los trabajadores chinos, denominados culies, estaban sujetos a condiciones de servidumbre. Desde la década de 1960, migrantes latinoamericanos comenzaron a dirigirse a Estados Unidos y a Europa, Canadá y Australia. Por su parte, los descendientes de los migrantes europeos que habían llegado a Latinoamérica comenzaron a marchar hacia Europa. Durante la década de 1970, cobró fuerza la migración dentro de Latinoamérica, principalmente hacia Argentina y Venezuela. Esta migración se frenó con la crisis de la deuda latinoamericana. A partir de entonces, los flujos migratorios internos han experimentado varias transformaciones. Como podemos observar en el siguiente gráfico, a través del programa Bracero, entre 1942 y 1964, trabajadores mexicanos migraron a los Estados Unidos, donde fueron reclutados en la agricultura, en la construcción de ferrocarriles y en la minería. Los flujos migratorios en la actualidad. Patrones migratorios. En los años recientes se han incrementado las migraciones hacia afuera y hacia el interior de Latinoamérica. Varios factores han propiciado este incremento: la globalización, la agudización de las crisis en algunos países latinoamericanos y los cambios de políticas de fronteras. Desde la década de 1960 es posible identificar tres patrones de migración en Latinoamérica. Primero, migración sur-norte hacia los Estados Unidos y
en menor medida hacia Canadá. El número de migrantes mexicanos que se dirigen a los Estados Unidos ha disminuido y ha aumentado el número de centroamericanos. Segundo, migración transoceánica hacia Europa y Japón. Tras la gran recesión de 2008, las migraciones hacia el sur de Europa han disminuido. Tercero, migración intrarregional hacia las principales ciudades latinoamericanas. En varios casos, los migrantes se insertan a la economía de estas ciudades como trabajadores en condición de precariedad laboral. Ahora, ¿qué significa precariedad laboral? Situación en la que el empleo es incierto, inseguro, mal pagado e insuficiente para garantizar una vida digna. Como podemos observar en el siguiente gráfico, la migración suele hallarse vinculada a la violencia. Los migrantes soportan formas de violencia no solo en sus lugares de procedencia, sino en los trayectos y en sus lugares de destino. Causas de las migraciones: necesidades económicas, violencia social y política, desastres naturales, megaproyectos de desarrollo. Necesidades económicas: la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades han contribuido al incremento de las migraciones. Violencia social y política: el conflicto armado en Colombia y la violencia generalizada en los países centroamericanos han provocado desplazamientos forzados. Desastres naturales: huracanes, sequías, terremotos, erupciones volcánicas han debilitado los medios de subsistencia de las poblaciones, obligándolas a migrar. Megaproyectos de desarrollo: algunas comunidades se han desplazado internamente debido a la ejecución de megaproyectos como minería, extracción petrolera, hidroeléctricas en sus entornos. Diversificación de las migraciones. En los últimos años, el número de indígenas que migran hacia países vecinos ha aumentado. En algunos casos, las migraciones han sido claramente forzadas. En otros, han sido motivadas por la marginalización y empobrecimiento padecidos por estos grupos. Los flujos migratorios también se han feminizado. Un caso representativo es el de las mujeres provenientes de los países andinos y de República Dominicana, que migran hacia España e Italia. Por lo general, estas mujeres pasan a desempeñar actividades de cuidado y de trabajo doméstico. Como podemos observar en el siguiente gráfico, en Latinoamérica se pueden identificar algunos fenómenos migratorios recientes, como la circulación de profesionales de clase media, como también migraciones desde Norteamérica y Europa hacia varios países latinoamericanos y la llegada de población jubilada. Bien, seguimos con nuestro repaso con la semana 16, con el tema el desarrollo en el mundo. El desarrollo en el mundo. El desarrollo es un concepto muy amplio y complejo, con numerosas y sutiles implicaciones, que sería ingenuo y peligroso tratar de encajar en el zapato chino de una definición precisa y rigurosa. Como podemos visualizar en el siguiente gráfico, a lo largo de la historia se han empleado diversos conceptos que expresan preocupaciones más o menos similares
a las del concepto de desarrollo. Algunos de estos conceptos son los de riqueza, progreso, crecimiento y evolución. Para todo lo expuesto en las siguientes diapositivas, no se ofrecerá una definición, sino una revisión histórica del concepto de desarrollo. Tras dicha revisión, se establecerán algunas comparaciones entre ciertos países denominados desarrollados y los denominados en vía de desarrollo. El concepto de desarrollo, una revisión histórica. El concepto de desarrollo irrumpió tras la Segunda Guerra Mundial, aunque comenzó a aparecer en documentos de la ONU. Dicho concepto tan solo alcanzó notoriedad gracias al discurso pronunciado por Harry Truman en su investidura como presidente de los Estados Unidos en el año de 1949. En dicho discurso, Truman manifestó que Estados Unidos debía contribuir a la mejora y crecimiento de aquellas áreas del mundo necesitadas de desarrollo. En el contexto de la Guerra Fría, las distancias socioeconómicas entre los diferentes países pasaron a ser explicadas a través del concepto de desarrollo. Además, aparecieron los términos países desarrollados y países en vías de desarrollo, en los cuales subyació la concepción del desarrollo como proceso de validez universal. Como podemos visualizar en el siguiente gráfico, el economista caribeño Arthur Lewis fue uno de los pioneros de la economía del desarrollo. Lewis participó en la elaboración de medidas para el desarrollo económico de los países subdesarrollados. Uno de los enfoques más destacados sobre el desarrollo fue el de la economía del desarrollo. Según esta rama de la economía, el desarrollo es una cuestión de crecimiento económico que se expresa a través del Producto Interno Bruto. Dicho crecimiento, a su vez, viene a ser el resultado de factores tales como la industrialización, la tecnificación agrícola y el aumento de la productividad. Posteriormente han surgido otros enfoques que han complementado, replanteado, matizado o hasta rechazado el concepto de desarrollo. Entre estos enfoques se pueden mencionar los siguientes. Como usted se puede dar cuenta, tenemos un cuadro donde detalla enfoque, planteamiento sobre el desarrollo. Primer enfoque, teoría de la dependencia. Planteamiento sobre el desarrollo. El subdesarrollo no es una etapa en el proceso de desarrollo, sino un componente del proceso histórico de expansión global del capitalismo. Otro de los enfoques, desarrollo sostenible o sustentable. El desarrollo debe satisfacer las necesidades de la generación presente, sin afectar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Otro de los factores, necesidades básicas. El desarrollo debe ocuparse de los seres humanos y de la satisfacción de sus necesidades básicas como la salud y la educación. Otro de los enfoques es desarrollo humano. El desarrollo es un proceso mediante el cual se amplía las oportunidades de los individuos, de las cuales las más importantes son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente. Como podemos visualizar en el siguiente gráfico, según el economista indio Amartya Sen, los bienes y servicios son valiosos
en la medida en que se acrecientan las capacidades de las personas. Esta idea sirvió de base para el desarrollo del enfoque del desarrollo humano. Países desarrollados y países en vías de desarrollo. Algunas comparaciones. Con todo, sí resulta posible comparar países desarrollados con países en vías de desarrollo. En las comparaciones siguientes se retoman las tres variables consideradas en el índice de desarrollo humano, como ingreso, esperanza de vida y educación. Ingreso. Para 2018, el PIB per cápita de la República Centroafricana fue de apenas 871,5. La inestabilidad política, motivada por el afán de controlar los recursos naturales, ha impedido el crecimiento económico en este país. Suiza, por su parte, alcanzó en el 2018 un PIB per cápita de 68.095,8. Este país invierte considerablemente de forma anual en investigación y desarrollo. Vamos a hablar sobre la esperanza de vida. Situado en África Austral, Lesoto es uno de los países del mundo con más baja esperanza de vida, con 53 años según cálculos de 2017. Uno de los factores que ha propiciado tal situación es la dificultad del país para enfrentar las elevadas tasas del VIH-Sida. En el extremo opuesto se encuentra Japón, país que cuenta con una esperanza de vida de 84 años, según cálculos de 2017. Esto se debe a factores como la disponibilidad de una dieta saludable y la accesibilidad del sistema de salud. Vamos a hablar sobre la educación. Según datos de 2015, el 62% de los niños de Sudán del Sur están fuera de la escuela. En parte, esto se debe a que algunos niños no pueden asistir regularmente a clases porque viven en comunidades pastoriles que se trasladan constantemente de un lugar a otro. En contraste, no hay niños en Noruega que se encuentren fuera de clases. Esto ha sido posible gracias a que este país invierte fuertemente en la educación de los niños, sin importar su situación financiera u origen étnico. Como podemos visualizar en el siguiente gráfico, en la actualidad un país no puede ser considerado desarrollado tan solo a partir de criterios económicos. Es necesario, además, incluir criterios sociales como la educación y salud. Bien, en ese momento les voy a proyectar las dos actividades correspondientes de cada semana, estudiantes. Semana 14, actividad en la sesión virtual. En el primer punto de la actividad nos indica, escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Como usted se puede dar cuenta, tenemos dos ítems. En el segundo punto de la actividad nos indica, une con línea según corresponda. En el tercer punto, marque con una X donde se observa la segunda mitad del siglo XIX. En el cuarto punto de la actividad nos indica, responde a las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 4 preguntas. En el quinto punto, investigar su significado de las siguientes palabras. Y en el sexto punto nos indica, realicen un mapa conceptual sobre las causas de las migraciones. Bien, en esto pues consiste la actividad de la semana 14. En este momento les voy a proyectar la actividad de la semana 16. Bien, actividad de la semana 16. Nos dicen al primer punto, una con línea los enfoques
que han complementado, replanteado, matizado o hasta rechazado en concepto de desarrollo según corresponda. En el segundo punto de la actividad nos indica, responda a las siguientes preguntas. Como usted puede apreciar en pantalla, tenemos 5 preguntas. En el tercer punto, marca con una X las afirmaciones incorrectas según corresponda. En esto pues consiste la actividad de la semana 16, estudiantes. Ya les proyecté las actividades de la semana 14 y 16, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea de ustedes, estudiantes? Visualizar este mismo video y verificar si si las respuestas de las preguntas de cada actividad están bien. Les recuerdo que sus actividades tienen que estar bien, ya que de las actividades voy a sacar las preguntas para tomarles en la finalización de la etapa número 3 correspondiente al segundo quimestre. Les deseo suerte en su final de proceso y para el examen correspondiente al segundo quimestre, que será el día jueves 25 de febrero del 2021 de nuestra asignatura que van a estudiar. Pues yo el día de hoy subiré a la plataforma un cuestionario para que usted estudie para el examen. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.